He escuchado con atención las ponencias de ponentes gentilmente que comparten conmigo esta mesa y de verdad el arbitraje en el Perú tiene una preocupación objetiva, ¿no? Pues como vemos, y es evidentemente claro entender, las instituciones arbitrales juegan un rol primordial en el fomento, desarrollo y legitimidad del arbitraje en el Perú y en cualquier lugar del mundo en que se organice como una alternativa al sistema de justicia ordinario, ¿verdad? Es evidente, inicialmente desde una perspectiva objetiva, los centros de arbitraje son prestadoras de servicios, pues organizan y administran, digamos, el proceso arbitral aplicando los principios, o deberían de aplicarse los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, profesionalidad, eficacia y economicidad que debieran regir cualquier práctica arbitral responsable. ¿Okay? Pero no solo ello, sino que es evidente también notar que el ejecutar esta labor de manera responsable y eficiente vela por el debido proceso y la justicia de los laudos. Y finalmente esto contribuye a promover la paz social, que es un elemento fundamental para lograr el desarrollo de las naciones, y un compromiso en el Perú está claramente comprometido. En este sentido, y mire, como resultado del recopilar información para desarrollar esta ponencia, encontré que muchas ideas importantes, no surgidas del Perú, sino de varios países del mundo, y las que más se acercan o podrían acercarse a nuestra realidad son las contenidas en el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español de Arbitraje del año 2019. En este texto, que he podido revisar con acuciosidad, proponen, digamos, ideas que se han sostenido al revisar doctrina y jurisprudencia de las más reputadas instituciones arbitrales del mundo. Y una que me parece muy interesante deberíamos tratar de abordar en el Perú, ¿sí? Básicamente es la de pedir que todas las instituciones adopten un reglamento ajustado a un modelo. ¿Okay? Porque evidentemente esta posibilidad de tener un reglamento, modelo, al que podríamos ajustarnos en el Perú, me resulta muy complicada la, digamos, natural competencia que se origina al prestar este tipo de servicios, ¿no? Pues cada institución arbitral, como corresponde, busca tener un signo diferenciador de otras. ¿Okay? Sin embargo, que creo que es una idea que, dada la crisis que aqueja nuestro sistema, debiera ser revaluada por las instituciones llamadas a regular el arbitraje en el Perú. En este sentido, es evidente que en el Perú la adopción de un reglamento igual, o al menos muy similar, por todas las instituciones, aumentaría la previsibilidad y con ello la seguridad jurídica que el arbitraje ofrece a sus usuarios. Reglamentos diferentes como ocurre ahora, y de la más variada índole, y han visto incluso con connotación criminal, como lo han hecho notar acertadamente los participantes anteriores, ¿no? Aumentará la previsibilidad y con ello la seguridad jurídica que el arbitraje ofrece a sus usuarios. Pues reglamentos diferentes aumentan confusión, provocan errores involuntarios, por decirlo menos, y lo que es más triste, socavan la confianza en el procedimiento arbitral, sí como viene ocurriendo actualmente en el país. Sin perjuicio de esta idea general, a la cual ya como centro integrante o como director del centro de arbitraje que tengo el honor de dirigir en la Universidad San Martín de Porres, en la mesa de trabajo que se ha implementado en el Ministerio de Justicia, trataremos de implementar, hay, digamos, una serie de principios generales que cualquier institución arbitral seria debiera respetar, como por ejemplo el tema de la independencia. No sé si puede ayudarme pasando la filmina, le voy a agradecer. La independencia implica que toda institución arbitral debiera desempeñar sus funciones con sujeción a sus propios estatutos y bajo la dirección y el control de sus órganos. ¿Okay? En esta línea es evidente que ningún tercero debiera participar ni ejercer influencia alguna en la toma de decisiones por dichos órganos. Sabemos y tenemos claro, y con preocupación lo digo, que en el Perú la mayor cantidad de instituciones arbitrales son autónomas. Sin embargo, las más prestigiosas, y esa es una solución que tal vez también debía evaluarse, son las instituciones arbitrales integradas, ¿okay? Es decir, que forman parte de una organización más amplia, todos los tales como los centros de arbitraje que han reputado como los más prestigiosos de la Cámara de Comercio, del Colegio de Ingenieros o de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo que desde una perspectiva objetiva, por ejemplo, es un primer coto que debería evaluarse en la normativa que regule las buenas prácticas y que se establezca como reglamentación
que los centros de arbitraje pertenezcan a instituciones arbitrales fundamentales y prestigiosas de los mercados. Igual, aunque sean instituciones integradas, ¿verdad? Sus estatutos debieran siempre garantizar su independencia funcional y orgánica frente a la organización matriz. Su reglamento y los estatutos y toda normativa recomendaciones que los desarrollan, que los regulan, debieran ser públicos. Y las modificaciones de su reglamento y estatutos deberían ser elaboradas o por la Corte o por el Consejo, según sea el caso. ¿Ok? Y debería estar incluso integrada por representantes de los usuarios y por expertos ajenos a esa institución. Y el procedimiento en general debería ser transparente e inclusivo, ¿verdad? E incluso conllevar a consultas públicas. Adelante, por favor, la siguiente firmina. Además, es fundamental que las instituciones arbitrales debieran contar por lo menos con órganos importantes, superlativos, como un órgano de gobierno o de consejo encargado de la gestión de la institución, y un órgano técnico o corte de arbitraje, ¿ok? Que sería la encargada de adoptar las decisiones técnicas necesarias para el correcto desarrollo de los procedimientos arbitrales, incluyendo el nombramiento de los árbitros y finalmente, ¿verdad? Contar con un órgano de gestión que comúnmente en el Perú se conoce como Secretaría General, ¿no? Por favor, adelante. Y en esta línea tengo que ser breve por el escaso tiempo que tengo, pero quiero esbozar las ideas generales para luego hacer algunas conclusiones, digamos, congregando las preocupaciones que he notado en las disertaciones previas, ¿sí? Debe contar necesariamente con un código de ética y debe actuar al amparo de este. Este debería regular los deberes de independencia e imparcialidad que debería tener, los supuestos de incompatibilidad y, en general, el comportamiento frente a las partes, los abogados y los peritos. Y debiera incluir como mínimo la obligación de los miembros de los diferentes órganos y del personal de la institución de revelar toda información o relación de vínculo con un proceso arbitral administrado por la institución, la prohibición a los miembros y al personal empleado de recibir directa o indirectamente de las partes, de los abogados, de los peritos, de los árbitros o de cualquier persona relacionada con el proceso arbitral, cualquier tipo de retribución, compensación o dádiva. Además de prohibidos de prestar asesoría jurídica directa o indirectamente sobre asuntos que sean o puedan ser objeto de arbitraje administrado por esta institución y dar recomendaciones sobre la elección de los abogados. ¿Ok? Además, debería estar proscrita la posibilidad de que los miembros de la Corte o personal de estas instituciones arbitrales puedan acceder a información o documentación relativa a los procesos arbitrales que se administran, ¿okay? Que no sean necesariamente necesarias para adoptar las decisiones en el seno de este órgano. ¿Okay? Todo esto es fundamental en relación al Código de Ética. Y esto está atado a un manual de confidencialidad, ¿no? De la documento de información que se aportan a los procedimientos arbitrales. Para ello, además, los miembros de estas instituciones arbitrales deberían firmar un compromiso de confidencialidad y establecer responsabilidades objetivas por su incumplimiento. La Corte, ya desde la perspectiva del funcionamiento de los arbitrajes y de manera muy general, insisto, deberían respetar la libertad de decisión de los árbitros, pero sin perjuicio de ello, deben tener un deber de tutela, de cuidar la calidad de los laudos arbitrales que se emiten. Es fundamental asegurar que las decisiones de nombramiento, confirmación, recusación y sustitución de árbitros sean adoptadas por la Corte, las que debieran ser además debidamente motivadas. Y está claro que en este sentido debería la Corte establecer criterios objetivos, ¿no? Como máximo órgano de gobierno, instituciones arbitrales, para garantizar que los árbitros tengan probidad y experiencia y la calificación técnica y profesional adecuada, que el proceso de selección sea inclusivo, fomente la diversidad, que los árbitros tengan disponibilidad suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que sobre todo sean independientes e imparciales. Esta lista finalmente debería ser pública, abierta y no vinculante y debería revisarse anualmente. Ya lo decía José María Alonso, reciente conferencia de arbitraje en la que tuve oportunidad de participar, que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Por tanto, un sesgo de cuidado y de tutela de una actuación
ética y proba en los arbitrajes y las instituciones arbitrales es cuidando que los árbitros cumplan estos criterios mínimos, ¿verdad?, de independencia e imparcialidad. En relación a los costos del procedimiento, debe cuidarse que los aranceles de las instituciones sean públicos. Deben establecer por separado los derechos de administración y los honorarios de los árbitros, diferenciando los que corresponden al presidente y al tribunal y los coárbitros. Está claro que las instituciones arbitrales no deberían tener participación alguna en los honorarios de los árbitros y deben velar porque los honorarios de los árbitros sean razonables, guarden relación con la cuantía y o complejidad de los asuntos que se encargan. ¿Okay? Por favor, y para ir terminando esta primera intervención de mi parte, le agradecería hacer notar que finalmente y no menos importante es asegurar la transparencia en el accionar de los centros de arbitraje. Toda institución arbitral debería contar y publicar en su web información sobre su estructura y funcionamiento, perdón, incluyendo datos y enlaces de contacto, su historia, descripción general, las características, la naturaleza y el alcance de los servicios que ofrece, sus estatutos y toda normatividad o recomendaciones sobre su régimen de gobierno, su código de ética, su manual de confidencialidad e incluso su reglamento interno. Además, debe publicitarse los órganos que la conforman, los nombres de las personas que los componen, sus currículums, la asignación de funciones y responsabilidad de cada órgano, los aranceles y los honorarios de los árbitros, con un calculador que facilite además el cálculo de los mismos, y las estadísticas detalladas sobre los asuntos que administras y los nombramientos de los árbitros que pudiesen haberse dado. ¿Okay? En la medida de lo posible, además, tratar de publicar los laudos emitidos, evidentemente, si hay esta disponibilidad. En esto, evidentemente, insisto, las instituciones arbitrales, ¿no?, integradas, ya sea a universidades de prestigio o a las cámaras de comercio más prestigiosas del Perú, la de Lima, tienen, pues, digamos, una muestra que acredite esta transparencia que debería propugnarse en el arbitraje general para dejar de cuestionar, digamos, los estropicios que por decirlo menos, centros arbitrales o de administración de arbitrajes absolutamente irresponsables están poniendo en tela de juicio el arbitraje que tanta utilidad tiene. ¿Okay? Muchísimas gracias. Agradezco su invitación. Muchas gracias, Guillermo. Le agradezco. Muy gentil, gracias. En principio, insisto, quisiera terminar esta disertación con digamos, un mensaje de positividad, ¿no? Yo creo que ya tenemos el arbitraje años instituido en el país y evidentemente, a pesar de las enormes dificultades que tiene, es mucho más eficiente que el sistema de justicia ordinario. Eso es incuestionable. Yo creo que el Estado, dentro de todos estos años de experiencia, los errores que se han cometido con RNA, que era una perfecta barbaridad, creo yo, impedir que los mejores árbitros del país se quieran someter a subjetividades inadmisibles era racional y entendible. Creo que se ha entendido ese mensaje, se ha eliminado esto. Pero yo creo definitivamente que hay que poner coto a estas barbaridades que se están presentando, crear un órgano que regule esto de manera responsable y buscar que las instituciones arbitrales sean instituciones con respaldo, ¿ok? Institucional y serio. Y que la experiencia no se la trasladen al centro, sino a las que integran la Corte de Arbitraje o el Consejo Directivo, que yo creo que es fundamental. Y es ahí, en el mercado, que se conoce objetivamente, como bien lo decía la doctora Vargas, la doctora Goicoechea, en relación a la ética, y el doctor Sánchez también, que es evidente, es decir, no hay un certificado que nos dé una convalidación de una conducta ética intachable. Eso el mercado lo dirá, nuestras cualidades personales y profesionales lo harán, y estoy seguro que, da estas importantes disertaciones académicas que permiten expresar puntos de vista circunstancialmente discrepantes, pero aunados en este mismo sentido de confluir para fortalecer el arbitraje, esto finalmente se va a dar. Así que agradezco la invitación y quedo a sus órdenes para cuando estimen conveniente. Muchísimas gracias.